Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este estudio bíblico del Salmo 28, con todo nuestro anhelo de aprender de la palabra de Dios y de que se nos pegue lo que hacía David cuando él oraba, cuando él clamaba a Dios. Bueno, vamos a poner este estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque ha sido misericordioso y benévolo con nosotros. Míranos aquí otra vez, anhelando buscar tu palabra y aprender de ella. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu venga sobre nosotros para poder comprender las palabras que tú le hiciste a David escribir. Y te pedimos, Padre, que nos des entendimiento espiritual. Te pedimos por esta casita de Sandrita, Padre Santo, que con toda buena voluntad y con toda prisa ella se preparó para arreglarla y para tener este comedor listo. Te pedimos que bendiga su apartamento, que bendigas su trabajo, sus recursos económicos, pero sobre todo, Señor, que le des a ella la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que ella misma no entiende cómo puede tener después de haber pasado por tantas eh, cosas difíciles en su vida. Pero tú la has tenido en alto, Padre, y le has permitido sobrellevar la situación y le has dado fuerzas para continuar. Y ella nos tiene con la boca abierta, Señor, porque nosotros podemos ver cómo, a pesar de todo, siempre está gozosa y lista para seguirte y obedecerte en todo. Te damos gracias, Padre, porque ella es un buen testimonio para nosotros y te pedimos que tú bendigas todo lo que se relaciona con su familia, todo lo que se relaciona con sus finanzas, todo lo que se relaciona con su madre allá en Colombia. Te pedimos, Padre, que tú seas el dueño y señor de este estudio bíblico, que todo lo que digamos sea para tu gloria, para que tú seas enaltecido, que cada palabra que digamos y cada palabra que pensemos sea para darte a ti todo el honor. En el nombre de Yeshua Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 28. Y vamos a compartir la pantalla. Ok, listos. Dice Tehilim en hebreo, himno en griego y salmo en español. Salmo 28 dice que es una plegaria pidiendo ayuda. O sea, David está pidiendo ayuda y al mismo tiempo, al final de la alabanza, al final del salmo es una alabanza por la respuesta. Entonces, hasta ahora, ya de antemano sabemos que lo que va a pedir este David le es contestado y tiene una respuesta. Vamos a ver cómo actúa, cómo reacciona, qué es lo que hace después de obtener esa respuesta del Padre Todopoderoso. Es un salmo de David y hoy estamos a 14 de junio del 2025, por la buena voluntad de Dios que nos da vida, salud, que nos permitió pasar otra semana. Gracias, Padre. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice orar o clamar o pedir. Es lo mismo que poner aparte nuestras actitudes, o sea, lo que nosotros anhelamos obtener como respuesta. Y nuestras mortificaciones, porque sí nos mortificamos cuando estamos en situaciones difíciles. O sea, es entregarle a Él todo, poniendo todo bajo su voluntad, sabiendo que su voluntad es perfecta. Y le damos gracias a Dios que trajo con bien a Cale de regreso aquí y le damos la bienvenida otra vez a Boca Ratón. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Dice, Dios siempre escucha nuestras oraciones, aunque a veces no responde inmediatamente o a veces responde de otra manera diferente a lo que nosotros estamos esperando, porque es lo mejor para nosotros de acuerdo a su voluntad. ¿Ustedes han tenido alguna situación donde hayan estado orando por una cosa y le piden y no hay respuesta?
pasa el tiempo y una respuesta, y de repente, ¡zas! Viene la respuesta, pero totalmente diferente de como la habíamos estado pidiendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algún ejemplo? Bueno, yo les voy a platicar un ejemplo, porque me puse a ver mis cuadernos que tengo de oración y los estuve checando, y allá más o menos por el 2019, 2020, eh, no, más bien desde el 2018, cuando yo dejé de trabajar en la escuela OVNI Middle School. Yo trabajaba ahí en el departamento de ISOL, pero los muchachos ahora están muy, muy difíciles de manejar. Mucha, pero mucha rebeldía, mucha irrespetuosidad. Y entonces eso a mí me causaba mucho estrés. Total que me dijo mi hijo Daniel, salte mamá, salte de ahí, porque mira nomás cómo tienes los números del azúcar, están muy altos. Bueno, pues entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Este, Total que me puse para dar clases de español en las casas, en las oficinas, y estaba muy bien, pero mis álbumes, perdón, mis diarios dicen, Señor Padre, por favor dame otro trabajo o dame más trabajo, porque necesito pagar muchas cosas y no me alcanza. Bueno, y pasaban los días y seguían las peticiones por otro trabajo o más trabajo, porque pues ya ven que hay que pagar en Medicare, lo paga casi todo, pero hay que pagar el copay y hay que pagar el deducible, y las medicinas tienen su deducible también. Bueno, entonces todo eso era dinero, dinero, dinero. Y yo le pedía otro trabajo, señor. Bueno, le dije, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues me puse a estudiar para ser agente de bienes raíces, y pasé los exámenes, pero ¿qué creen? Fue una experiencia muy, muy amarga, porque las personas contra los que estás trabajando son muy, pero muy, ¿cómo les puedo decir? Muy, muy bravos, y por más de que estás ahí enseñando las casas y todo, las personas siempre a la última hora salen con que, ay, fíjate que tengo un primo o un tío que se dedica a esto y se lo voy a dar a él. Y ya habías perdido meses con esa persona. Bueno, ustedes ya se imaginarán cómo es, y entonces siguen en mis diarios, en mi cuadernito, Señor, te pido, por favor, otro trabajo. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Cómo respondió el padre a esta necesidad? Increíble. De repente, mi esposo empezó a pedir su retiro, y la señora, una señora ya grandecita, le dijo, oye, ¿y tú no tienes esposa? Sí. ¿Y ella no tiene derecho al seguro social? Pues no, porque nada más ha trabajado de tiempo completo 4 años y se requieren 10 para trabajar. Bueno, pásamela. Bueno, me la pasó, me dijo, a ver, dame todos tus datos, dónde has trabajado, ¿han pagado las escuelas donde has trabajado el seguro social? Sí. ¿Y tienes comprobantes? Sí. Ok, bueno, y ya tomó toda la información que necesitaban y empezó a investigar, y al rato me llama y me pide más información y pásame estos papeles y estos otros. Le pasé todo cuando de repente me llama y me dice, ¿qué crees? Vas a tener seguro social. No gran cantidad, pero la cantidad que yo necesitaba para poder pagar las cosas que tenía que pagar. Entonces, Dios no me dio otro trabajo. Dios me dio la oportunidad de estar libre para Él, para poder preparar estas clases y para poderle entregar, para poderle entregar a Él todo mi ser, para, para que otras personas puedan aprender de una manera más sencilla las cosas que están en la Biblia. Y le agradezco a Él, porque qué manera de responder lo que yo le pedía, pero de diferente manera. Muchas veces así es Él. Bueno, entonces dice, Dios escucha siempre nuestras oraciones, aunque a veces no responde inmediatamente,
o a veces responde o de otra manera diferente a lo que nosotros estamos esperando, porque es lo mejor para nosotros de acuerdo a su voluntad. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Es necesario pasar por esa espera, porque aprendemos verdades espirituales que nos ayudarán a cambiar. Y las verdades de espirituales son las que Él nos va enseñando y marcando y revelando. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 12. Vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 12, 7, 10. Para que podamos tener una idea de qué está hablando Pablo aquí en 2 les voy a dar una especie de explicacioncita para que puedan entender por qué está respondiendo así. Resulta que dice aquí la palabra de Dios que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. O sea, nosotros no sabemos ni qué hay en el primer cielo ni en el segundo cielo. Sí sabemos lo que hay en el tercer cielo. Sí, hay cosas indescriptibles, dice Pablo, que no son posibles de describirlas con nuestro idioma. ¿Y él fue el único que fue para allá? Sí, él fue hasta el tercer cielo. ¿Eh? ¿Y Juan también? No, Juan fue para lo del Apocalipsis, pero no dice a qué número de cielo. Nomás que dice que fue llevado. ¿Verdad? Bueno, pero aquí Pablo específicamente nos dice que fue hasta el tercer cielo. Eso significa entonces que hay otros cielos. Bueno, entonces cuando llegó Pablo de allá del tercer cielo, que él no sabe si en el espíritu o no en el espíritu, dice, no lo sé. Después ustedes pueden leer desde en el capítulo 12, desde el 1. Pero nosotros aquí vamos a concentrarnos en del 7 al 10, que dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, ¿cuáles revelaciones? Las revelaciones de lo que él vio en el tercer cielo, ¿verdad? Para que no fuera exaltado, porque que pudiera decir, yo subí hasta el tercer cielo y ustedes no. No, 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 no. Para que eso no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál aguijón? No sabemos, no está bien especificado, pero era un dolor en su carne, eso sí. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, o sea, para que estuviera bajado, humillado. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, 3 veces le ha pedido al Padre Todopoderoso, quítame este aguijón en la carne, quítame. Muchas personas dicen que es algo relacionado con sus ojos, porque parece ser que se estaba quedando ciego, pero no hay seguridad. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Quién le contestó eso? El Padre Todopoderoso. Le dijo, bástate mi gracia. Te quedas con tu aguijón y bástate mi gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de haber subido hasta el tercer cielo y haber visto cosas indescriptibles, que son las que nos esperan cuando vayamos al otro hemisferio, no hemisferio, al otro mundo donde vamos a vivir, al mundo del más allá, al mundo espiritual. Entonces, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Él prefiere esas debilidades, ese aguijón, para que repose en Él el poder de Cristo. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Qué palabras tan maravillosas las de Pablo y cuántas cosas nosotros podemos aprender cuando estamos en la debilidad, cuando estamos en momentos difíciles. El Padre los utiliza para que nosotros crezcamos espiritualmente. Vámonos otra vez al Salmo 28. Ay, con tantos papelitos ya se me perdió totalmente. Ok.
papelitos de todo tipo. Ok, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí vamos aprendiendo que las oraciones a veces son contestadas inmediatamente, a veces no. A veces son contestadas como nosotros lo pedimos, a veces no. Pero Él sabe porque es su perfecta voluntad. Es su perfecta voluntad. Y yo le doy gracias al Padre por esa bendita señora que se puso a buscar y a buscar la forma como ayudarme, a pesar de que yo solamente había trabajado como con eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Aportando el seguro. Sí, aportando el seguro, o sea, de tiempo completo, porque anteriormente sí trabajé mucho, pero todavía no teníamos los papeles, entonces yo no podía trabajar, solamente mi esposo tenía permiso de trabajo. Entonces yo trabajaba, pues, de tutoreo, tutoreando español. Y entonces, ya después, cuando me tuve que salir de Omni Middle School por tanta subidera del azúcar, entonces, ya los trabajos que quedaban ahí eran de mucha tensión, de mucha, mucha lucha. Pero miren el Padre, ay, él es maravilloso y Él sabe por qué. Muy bien. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Dice, versículo 1 del Salmo 28. A ti clamaré, oh Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Qué significa eso de a ti clamaré, oh Yud-Heh-Vah-Heh? Dice, a ti clamaré. No a ningún otro Dios, no a ninguna otra deidad de piedra, no a ninguna otra deidad de madera, no, a ti clamaré. O sea, lo haré continuamente hasta que me respondas, Dios Todopoderoso. Eso significa a ti clamaré en el futuro, es que lo estaré haciendo una y otra vez hasta que me respondas, lo dijo David. Aquí tenemos a David clamando al Padre Todopoderoso. ¿Le fue respondida la oración? Sí que le fue respondida. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver el versículo 1, la parte B. Dice, roca mía, ¿cómo dice ahí en el suyo? Desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Ángeles, aquí tenemos varios detalles. Entonces, en primer lugar, David le dice al Padre, roca mía, y le dice que no se desentienda de él. ¿Qué significa no te desentiendas en hebreo? En hebreo tiene una explicación más exacta de tal manera que nosotros podemos saber qué significa no te desentiendas de mí. Vamos a verlo. Dice, roca mía, refiriéndose a Dios. O sea, mi fundamento. Él es el fundamento. Todas mis oraciones estarán cimentadas sobre esta roca, dice David. Dice, no te desentiendas de mí. En hebreo significa no cierres tus oídos. Fíjense bien qué diferente. La mía dice eso. Ah, la tuya dice eso. Sí, Siempre hemos encontrado que tu Biblia es más exacta, más cercana al hebreo. No cierres tus oídos, dice. Okay. No cierres tus oídos. Ajá. Ah, también, sí. Dice, roca mía, no te desentiendas de mí, o sea, no cierres tus oídos. Carolina está. Pues no, igual a silencio sería. No, dice, Carolina, por favor, el micrófono. Bienvenida, Carolina, linda, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Acuérdense que el sepulcro es lo que le llaman el Seol. No es el infierno, es el Seol. O sea, la tumba. La tumba es el hoyo, donde nos pongan, parados, sentados, acostados, donde nos pongan, es el hoyo donde vamos a ir. No se vuelves con eso. Ok. Bueno, entonces dice, aquí donde nos quedamos, no te desentiendas de mí, en hebreo dice con más precisión, no cierres tus oídos, porque de lo contrario, ¿qué? O sea, si tú cierras tus oídos, si permaneces en silencio, seré semejante a los que descienden al sepulcro, Seol. ¿Cómo? Sin esperanza, sin comunicación con Dios. Entonces, fíjense bien, aquí hay otra frasecita, dice, para que no sea yo
dejándome tú, dejándome tú en hebreo, si permaneces en silencio. O sea, son dos cosas. Si cierras tus oídos y si permaneces en silencio. Si permaneces en silencio significa que, ¿qué? Que no me hablas a mí, que no me hablas a mí, que no me das sabiduría, discernimiento para saber qué pedir y cómo pedir. Entonces, si no abres tus oídos o si cierras tus oídos o si permaneces en silencio, entonces, dice David, yo seré semejante a los que descienden al sepulcro, sin esperanza, sin comunicación con Dios. ¿Listos? Entonces, le dice, roca mía, o sea, mi fundamento, mi fortaleza. No te desentiendas de mí, que significa no cierres tus oídos, porque si tú los cierras, entonces, y permaneces en silencio es dejándome tú, es permaneces en silencio. Seré semejante a los que descienden al sepulcro o al Seol, sin esperanza, sin comunicación con Dios. David estaba muy mortificado, porque él no quería ser de los que van al sepulcro sin esperanza de que una vida en el más allá, una vida eterna. Entonces David, te clamo, Señor, por favor, roca mía, no cierres tus oídos, ni tampoco permanezcas en silencio. Háblame, dime qué tengo que orar, cómo tengo que reaccionar. De lo contrario, si tú permaneces con los oídos cerrados y si no me hablas, entonces yo soy como aquellos que van a descender al Seol o al sepulcro sin esperanza de una vida eterna. ¿Quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir con el versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia ti, hacia tu santo templo. Ok, vamos a ver qué significa eso. Entonces, aquí David nos está dando una revelación, o sea, perdónenme, aquí David nos está dando una revelación. ¿Cuál es la revelación que nos está dando David? Aquí David nos está dando una revelación. ¿Cuál es? ¿Cuál es la revelación en esto que vimos aquí? ¿Cuál es la revelación que nos está dando David? Ok, se los voy a decir. Dice, solo a través de Dios escuchando. Requerimiento número 1, que Dios nos esté escuchando. No, pero tenemos que preguntarnos, ¿y qué se necesita para que Dios nos escuche? ¿Qué se necesita para que Dios nos escuche? Hay un requerimiento. Acuérdense que en Santiago dice, la oración del justo vale mucho. ¿Y qué se necesita para ser justo? Todo. Si nos vamos a leer el libro de Santiago, que solamente son 5 capítulos, todo el libro habla de una cosa. Sí, muy importante tener fe, pero la fe sin obras está nula. Entonces, él dice, sí, van a tener fe, pero tiene que haber obras, tiene que haber frutos, como dijo Yeshua. Por sus frutos los conoceréis, si son o no son. Entonces, dice, solo a través de Dios escuchando. ¿Cómo nos va a escuchar? Dice Santiago que nos va a escuchar cuando seamos justos. ¿Y quién es un justo? No hay ni uno solo, pero nosotros vamos en el caminito. Vamos en el caminito. Sí, hay que haber hecho arrepentimiento, ajá, hay que obedecer la palabra y hay que ponerla en práctica. Entonces, solo a través de Dios escuchando. ¿Cómo nos va a escuchar? Como dice Santiago, si somos justos y actuando, o sea, no quedarse en silencio. Es entonces que yo no seré como los que van al sepulcro y sin esperanza, sin Dios. Entonces, ¿cuáles son las pistas que nos da David? Son pistas que nos da para cómo orar, buscando que Él, el Padre Todopoderoso, escuche. Pero Santiago nos dice que Él escucha a los que son justos. O sea, que lo que estamos aprendiendo aquí en la palabra de Dios lo ponemos en práctica.
Y también que lo ponemos en práctica ayudando a aquellos que están en la desesperación. ¿En cuál desesperación? No necesariamente desesperación de que no tienen nada, sino en la desesperación de la perdición y de que no están en estos caminos de la palabra de Dios. Acuérdense cómo estábamos nosotros, desesperados, porque no encontrábamos por dónde, hasta que Él se nos presentó y Él nos habló y Él nos permitió tener la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Después nosotros entramos en esa nueva dimensión donde el Padre nos escucha. ¿Y cómo vamos a actuar? No nos vamos a quedar en silencio. Es entonces que yo seré como los que no se van al sepulcro sin esperanza. Ahora sí vamos a buscar lo que dice Santiago 5. Santiago 5, Santiago es casi al final, después de Corintios, después de Timoteo, después de Hebreos, viene Santiago. En inglés, James. James 16, 16, perdón, 5:16. Estamos en el Salmo 28. Ajá, estamos aprendiendo acerca de los requerimientos para que Dios nos escuche. Ya dijimos que uno de ellos es que Él nos esté escuchando. ¿Y cómo lo hacemos para que Él escuche? Aquí dice Santiago 5:16. B, dice, bueno, lo voy a leer desde el 16a. Dice, confesaos vuestras ofensas. ¿Eh? Ay, Sandrita, Sandrita, dice, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración que puede mucho? ¿La de quién? La del justo. La del justo, dice Santiago, es la que puede mucho. Es entonces cuando tenemos la seguridad de que Dios ha escuchado y que Dios nos habla y nos dice cómo actuar, cómo orar. Entonces, ¿cuál es la característica del justo? ¿Cuál es la característica del justo? No se queda callado. Que además, primero que nada, se arrepiente, ¿verdad? Ante el Padre. Y después de que se arrepiente, aprende la palabra de Dios y además la pone en práctica. La pone en práctica no necesariamente dando comida, no necesariamente dando, sino dando la palabra para que aquellas personas que están en tinieblas puedan ver. Mande, Sandrita, ¿cómo dice tu Biblia? ¿Dijiste? No, que desde el principio dice la oración de fe sanará el enfermo del Señor, se levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. Bien. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ok, vamos a continuar. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Lo que David nos está enseñando. Ok. Dice, solo cuando Dios se mueva en mí, no cerrando sus oídos y no quedando en silencio, dándome gracia y discernimiento. ¿Cómo no se queda en silencio? Es cuando me da gracia y discernimiento respecto a lo que debo pedir o ir a hacer. Podré entonces no ser como los que se van al sepulcro o el Seol, sin esperanza alguna. Hay dos cosas, dice David, cuando Dios no cierra sus oídos a lo que yo pido y cuando Dios se mueve. Bueno, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerrarlo. Vamos a ver. Mariana. Ok, muy bien. Podemos continuar.
Vámonos otra vez al Salmo 28. Salmo 28. Dice, la roca inmovible, fuerte, poderosa, es el lugar de refugio, es de donde proviene la arena. Fíjense bien. Dios, David le habla a Dios como la roca. La roca es algo inmovible, fuerte, poderosa, lugar de refugio, y es de donde proviene la arena. ¿Cómo que de donde proviene la arena? ¿Qué significa eso? Pues Isaías nos dice que Abraham recibió una promesa, que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Y de dónde viene la arena? La arena viene de las rocas, de la corrosión de las rocas. Vamos a ver Isaías 51. Vámonos a Isaías. Isaías está exactamente después de Proverbios, después de Eclesiastés, pero está antes de Daniel, antes de Jeremías. ¿Qué estamos buscando por ahí? Isaías 51. Isaías 51, 1 y 2. Listos, ok, muy bien. Dice Isaías 51 y 1. Está antes de Jeremías, está antes de Daniel, antes de Ezequiel. Isaías. Ese es un gran libro. ¿Cuántos nos faltan para llegar a Isaías? ¿Cuántos libros? Unos 3 años. Bien largo. Ahí estaremos 10 años por lo menos. Ay, qué bárbaro. El otro día estaba Dios viendo para que, llegar al final. el otro día estaba viendo que cuando estábamos en el COVID, estábamos en Primera de Samuel. Qué bárbaro. El padre poder no puede estudiar todos los días. Padre, si mamá empiezan ahora con Anita. De darnos libertad, no darnos libertad. Todos los días. Todos los días sería maravilloso. La Biblia, todo. Un buen rato. Sería divino todos los días. Todos los días. Un vinito de tan en tan. Mientras tantito agüita. ¿Ya lo encontraron todo? De tarde, así decía mi abuelita que decía, si te mantienes bien, ¿qué haces? De tarde en tarde, un anisito todo el pan. Y tomaba una copa de anís todos los días. Vamos a continuar, chicos. Periquitos, dice 51:1. Oírme los que seguir la justicia. A ver, ¿quiénes son los que siguen la justicia? Ajá, los que siguen al Padre, los justos. Los que aprenden de la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como yo estoy segurísima que ahí están dentro de ese grupo todos ustedes, los que están aquí sentados y los que están allá bien, y los que verán. Dice, oídme los que sí, claro que sí, por la buena voluntad de Dios. Qué privilegiados, qué barbaridad, qué privilegio poder tener ese anhelo de buscar la palabra de Dios sin cesar. Y otras personas que están ahí por afuera dicen, ¿por qué no te cansas? ¿Por qué no te cansas? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. No, es que yo soy fanática. Sí, o fanáticos del Facebook. Ese Facebook, bueno, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. O sea, ¿a quién le está hablando el Padre? ¿A quién? ¿A quién le está hablando Dios? A los que buscan la justicia, ¿verdad? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. A ver, ¿de dónde fuimos cortados nosotros? Dice aquí, nosotros fuimos cortados
y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde fuimos arrancados? ¿De qué cantera? Versículo 2. Mirad a Abraham, nuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Se acuerdan? De Abraham, a él lo multipliqué. ¿Y qué fue lo que le dijo? Así como la arena del mar será tu descendencia. Uh-huh. Entonces, aquí les puse una piedra. Yo no sé si ustedes han visto este tipo de piedras, que antes era otro tipo de piedra, pero miren cómo está la, la porosidad de la piedra, mírenla. ¿Mande? Pareciera un coral, sí. ¿Parece un coral? Sí. Pues ahí no decía que fuera coral, decía que era una piedra, pero es una piedra que a través del tiempo ha sido erosionada y la misma, el mismo medio ambiente húmedo y las olas del mar le van sacando y sacando un poquito cada vez, un poquito cada vez, convirtiéndose en ¿qué? En arena. Sí, también los corales. Uh-huh. Aún las piedras que están sacadas de los cerros se convierten en arena. Yo he visto las fábricas esas, porque allá de donde yo vengo hay muchos cerros, pero muchísimos cerros y están todos excavados así, le van saque, y de ahí sacan las piedrotas y luego lo meten en unas máquinas para hacer la arena. ¿Para qué necesitan esa arena? Para las construcciones, por eso se llaman cementos mexicanos. Cemex. Bravo, buena cuña. Lástima que no lo escuchó la gente, los dueños. Lástima que los de Cemex no me van a escuchar. Exacto, lástima que no te Patrocinada. Lo que pasa es que la piedra, transcurso muchos años, en el día se expande. Sí. También se va quebrando. Sí. Ahí cualquier cosa convertirse en arena. Pero sin arena no hay construcciones. Ah, bueno, No hay construcciones, muy bien. Entonces, vamos otra vez a donde estábamos. Dice, que ya vimos que de dónde proviene la arena, según Isaías 51:2, de la piedra. Y nosotros aquí la piedra la estamos representando como a Abraham y Sara, que es de los primeros en la fe, ¿acuerdas? Bueno, vamos a ver qué dice Éxodo 17:3-7. Éxodo está adelante, acuérdense que son los 5 libros de Moisés, que se llaman los 5 libros de la Torá. Éxodo 17, 3-7. Éxodo. Éxodo. No, yo tengo eso 17. 3. Es que tú entendiste 37. No, del 3 al 7. Ajá, del 3 al 7. ¿Eh? Mañana es Día del Padre, no se les olvide. Dios mío. Sí, ok, vamos a leer que dice Éxodo 17 del 3 al 7. Listo, dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, fíjense bien, les voy a explicar qué está pasando aquí. Ya los israelitas salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, pero bueno, luego después de caminar algún tiempo, pues ya no tenían agua de la que habían traído desde Egipto. Bueno, entonces aquí, en este lugar que se llama Masá y Meribá, es donde hubo la rencilla de los israelitas, que le dijeron a Moisés, figúrense nomás lo que le dijeron, después de haber visto tremendas milagros, pero milagros, están diciendo, pues está Dios con nosotros o no. Así le dijeron, qué atrevimiento. Ay, no, Moisés se mortificó mucho. Bueno, dice, Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4.
Entonces clamó Moisés a Yud-Heh-Vah-Heh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrean. 5. Y Adonai dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ven. Entonces, 6. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la piedra, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Padre, diciendo, ¿está pues Dios con nosotros o no? Qué fuerte, ¿verdad? Qué manera tan dura de rebelarse. Bueno, y Moisés dice, por poco me apedrean estas gentes de cómo están sedientos. Ahí estamos hablando de la roca, y de la roca salió agua. Y acuérdense que en el Nuevo Testamento, claramente, Yeshua Jesucristo dice, yo soy la roca. Yo soy la roca. Y él, agua viva. Y él con agua viva. Vamos a buscar 1 Corintios 10:3. 1 Corintios, Nuevo Testamento. Después de los evangelios, después de Hechos, 1 Corintios 10:3. Dice, bueno, le voy a leer desde el 1 para que se pueda entender. Dice, 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? La del Padre que iba por encima del Padre. La nube que los iba guiando en el desierto, ¿verdad? Protegiéndolos del calor. Protegiéndolos del calor. Y la columna de fuego para protegerlos del frío. Y para que pudieran ver. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar? El mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál alimento espiritual? El maná, muy bien. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ahí está muy claro quién fue esa roca allá en el desierto. Y esa agua de donde vivieron, esa agua era. Esto que no sé. Mira lo que dice la roca. Sí, la segunda vez le pegó a la roca, habiéndole dicho Dios, háblale a la roca. Porque como la roca estaba representando a Yeshua, y el primer golpe fue la crucifixión, el segundo golpe no debió haber existido, porque entonces lo está crucificando otra vez. Ahí cuando él cometió Sí, por eso no entró a la tierra prometida. Mira lo que dice la mía. A ver. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Está muy bien explicado. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos a Moisés sacando agua de la roca. Y sí la golpeó, ¿se acuerdan? La primera vez sí le dijo el padre que la golpeara. Dice, oye, vamos a ver, vámonos otra vez al Salmo. Discúlpenme que los traigo para arriba y para abajo, pero tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios de todo a todo. Y tenemos que saber que Pablo estuvo de acuerdo que Yeshua, que Jesucristo, es la roca. ¿Verdad? Muy bien. Dice, en el versículo, vamos otra vez el versículo 2, dice. No hemos,
¿Ya leímos la 2? ¿Ya leímos el 3? No, todavía no. Todavía. Dice, Perdón, el 2. oye la voz de mis ruegos, dice David, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ay, aquí hay muchas cosas que aprender. Dice, oye, o sea, escucha. ¿Qué significa ese oye? Escucha, ese, que nada se interponga en nuestra comunicación. Todo lo demás, sácalo, elimínalo. Solamente escúchame a mí. Cuando nosotros decimos la palabra oye, Shema, en el Shema, le estamos diciendo a Dios, Shema, que nada se interponga en nuestra comunicación. Eso le estamos diciendo cuando le decimos, Shema, oye, la voz de mis ruegos de gracia en hebreo. ¿Cómo dice aquí? Dice, oye la voz de mis ruegos. ¿Verdad que dice ruegos? En la Biblia de ustedes, ¿cómo dice? Oye la voz de mis ruegos. Escucha mi oración que pide misericordia. Bueno, Oye ahí. mi voz suplicante. Oye mi voz suplicante, ¿ok? Bueno, o sea, quiero que sepan que en hebreo dice, oye la voz de mis ruegos de gracia. Debe de decir mis ruegos de gracia. ¿Y la tuya cómo dice? Mis ruegos de misericordia. Está muy claro ahí. Son los ruegos de gracia. Gracia en hebreo se llama tahanunai. Tahanunai. Eso es lo que significa en hebreo. Y fíjense bien que la palabra gracia, o sea, gen, está incluida dentro de esta palabra. ¿La pueden ver? Es una N, esa es la N. Y la podemos encontrar aquí en el centro de la palabra. ¿La ven? Está la gen. Entonces, esa palabra en hebreo significa, oye mis ruegos de gracia. O sea, ¿qué le está pidiendo David? ¿Qué le está pidiendo David? Sí, que le escuche sus ruegos, pero le está pidiendo gracia. No nomás le está rogando, le está pidiendo gracia. Acuérdense que en estos momentos él está en un momento de desesperación. Desde el principio dice que está clamando al Padre. ¿Cómo? Sí, ruegos de gracia. Ahí donde dice ruegos, debe decir ruegos de gracia. Hay que adjuntarle una palabra. Ahora, ¿qué significa que que le pidamos al Padre por gracia? Como dijo Daisy, ¿cómo dice el tuyo? Que dice ruegos de misericordia, ruegos de gracia, ruegos de benevolencia para con nosotros. Gracias se dice gen. Esta palabra es muy, pero muy dicha en la palabra de Dios. ¿Podemos continuar? En el versículo 2 dice, oye la voz de mis ruegos de gracia cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Entonces, está haciendo dos cosas. Está levantando las manos y las está levantando las manos hacia su santo templo. ¿Será necesariamente que tiene que ser a fuerzas hacia su santo templo? ¿O qué más puede ser? Hoy en día no hay templo, entonces levantamos las manos ante su presencia. Perfecto, muy bien, Sandrita. Dice, nada, pero nada sucederá si no tenemos gracia de Dios. Solo por su gracia seremos atraídos a hacer su voluntad. Ese espíritu que Él pone en nosotros para que nosotros lo tengamos a Él perennemente, cosa que los del Antiguo Testamento no tenían. Sí tenían el espíritu de Dios de vez en cuando, pero no permanecía en ellos siempre. Sin embargo, nosotros, a partir de que Yeshua les dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador. Y el Consolador estará siempre con ustedes. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice versículo 2, cuando alzo mis manos. ¿Verdad que dice que cuando alzo mis manos? O sea, ¿qué significa alzar las manos? Cuando estamos en alabanza, en oración, cuando alzamos la mano, estoy diciendo, me sujeto a ti. Me rindo. Como cuando los policías dicen, levanta la mano. Me rindo. Fíjense, ¿verdad? Me rindo.
Me sujeto a ti. ¿Mande? Sí, a lo mejor proviene de la palabra. Aunque ellos lo están haciendo para que no tengas oportunidad de sacar ningún arma, ¿verdad? Ah, también. Sí. Sería bueno, ¿no? Pero es un buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Una manera de rendirse. Y que uno ya no saca sus propias armas, sino solamente las armas del Todopoderoso. Cuando alzo mis manos, cuando me sujeto a ti, cuando me sujeto, dice, cuando alzo mis manos hacia tu templo. Ay, esto es muy importante. Hacia tu templo. En hebreo, ese santo templo, a partir de Salomón, ¿saben cómo se llamó? Dvir. Dvir, en hebreo, Dvir, que significa hablar. Porque era el lugar donde el Padre Todopoderoso hablaba con el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? En el lugar santísimo. ¿No? Desde entonces, desde el templo de Salomón al templo, le dijeron el vivir, hablar, hablar. Vivir también es palabra. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 está casi al final. Después de pasar todos los evangelistas, Hebreos 10:19. Vamos a ver dónde está ese santo templo. ¿Quién es ese santo templo? Hebreos 10:19. Dice, Hebreos 2:19, 3:19, perdón. Perdónenme, no, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes pueden entrar a Debir? ¿Quiénes pueden entrar a ese lugar donde Él habla? ¿Quiénes pueden entrar a su santo templo? Los justos, sí. Que escucharon, Ujú. hicieron Exactamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Acuérdense, solamente por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, su carne a la hora de ser azotado y lanzado con lanzas, le dieron en el corazón y le dieron azotes y todo eso. Entonces, es su velo el que se abrió. Es su carne, la de Yeshua, la de Jesucristo. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es el sacerdote? ¿Mm? No, ya en estamos hablando de quién? Jesús. De Jesús, ajá. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ay, me pasé, ¿verdad? Era nomás hasta el 20. Ah, no, Ok. pero está muy bien que lo hayas hecho hasta ahí. ¿Está bien? Ok. ¿El bien dice? A ver, ¿cómo dice? Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Exactamente. Qué hermosura. Entonces, antes, Hebreos 10. Antes acuérdense que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Ajá, ni siquiera los levitas. No, solamente el sumo sacerdote. Bueno, con la muerte y resurrección de Jesucristo y Yeshua, Él abre el camino. Y esa cortina es abierta para que nosotros podamos tener acceso con toda libertad, dice Pablo, aquí en Hebreos.
Ahí estaba escuchando la paracha de hoy, que justamente habla del Mishkan que estaba en el tabernáculo, en el desierto, pues que tiene tres sesiones, ¿verdad? El atrio, donde estaba el cerro de sacrificio, después venía el lugar santo, donde estaba la menorá con los panes de la Preposición. pero bueno, mejor dicho, los panes del rostro, que debería llamarse, y después entonces el lugar santísimo. Ahí estaba la cortina, que él, o sea, ahí estaba, todo lo que acaba de decir, ella estaba en ese tabernáculo, porque camina por aquí, hasta que se rompe esa cortina, que es el pelo que nosotros teníamos, y nos da entrada ¿cómo se llama? Al lugar santísimo, al lugar santísimo, qué hermosura, y cómo se conecta con el tabernáculo. Sí. ¿Y cómo se conecta con lo que está diciendo David? Exacto. Dice él, levantando las manos hacia tu santo templo, levantando tus manos, que me rindo a ti, Señor, me rindo. Acuérdense siempre del policía que llega, levanta las manos, me rindo a ti, Señor. Sí, me sujeto a ti. Y levantando sus manos hacia dónde? Hacia su santo templo. Y su santo templo para nosotros es ahora su ser, su presencia, su palabra. Ese es. Muy bien, ahora vamos a ver qué dice Timoteo 2:8. Timoteo queda antes. Todas las T's están juntos. Estamos buscando primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. No se confundan con segunda de Timoteo. Dice, segunda de Timoteo 2:8. Quiero pues, primera de Timoteo, capítulo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando manos santas, ¿qué significa? Pureza de corazón. Pureza de corazón, ok. Ajá. Levantando manos santas, sin enojos ni contiendas. ¿Con quién? Con nadie. Con nadie. Sin enojos ni contiendas. Sí. Vamos a buscar Hebreos 13:15. Yo no puedo pelear más contigo. Se acabó. Hebreos 13:15. Perdón, Ay, Daisy. Cada cosa que se te ocurre. Hebreos 10, ¿no qué dije? Hebreos 13:15, ¿verdad? ahora uno nuevo. Sí. Hebreos 13:15. O sea, está en la última hojita de Hebreos. Hebreos 13:15. Ahí está precioso este versículo. Dice, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto, ¿cómo dice el tuyo? Creo que eso está mejor. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús. Perdón, ¿cuál es el 15? 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual reclamamos nuestra lealtad a su nombre. El tuyo está más bonito. Sí, porque aquí dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, ¿qué significa sacrificio de alabanza? Frutos de labios que confiesan su nombre. Cada vez que nosotros hablamos y confesamos su nombre o respondemos de una manera como está en las escrituras o nosotros estamos hablándole a alguien y él nos pone en nuestro corazón decirle cierta cosa, es una fruto de labios que confiesan su nombre. Seamos profetas o no seamos profetas. Ser profeta significa hablar la palabra de Dios. No necesariamente significa que hablan acerca de las cosas del futuro. Pero también profecía significa hablar las cosas del futuro. Pero Pablo dice,
¿cómo podemos saber si un profeta es verdaderamente fiel? Si se cumple lo que él ha profetizado. Si no, no es profeta. Vámonos otra vez al Salmo 29. El Padre no se... No, el Padre no se equivoca. No. Estamos en el Salmo 28. Vamos a continuar. Aquí tenemos las manos levantadas. ¿Qué significan las manos levantadas? ¿Estoy qué? Me estoy rindiendo. ¿A quién? Me rindo, sí, al Padre. Rindo mi voluntad a Él, lo que Él quiere, lo que Él quiere. En resumen, el versículo 2, David nos enseña a suplicar por gracia. Entonces podremos levantar manos santas hacia su templo. Si nosotros no tenemos templo, ¿qué significa su templo? Nosotros no tenemos templo aquí. Entonces, ¿hacia dónde vamos a levantar manos santas? A su presencia. Muy bien, a su presencia. Vamos a continuar con el versículo 3. Dice, versículo 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. O sea que son totalmente hipócritas. Están hablando palabras de paz, pero la maldad está en sus corazones. Entonces son hipócritas. Desgraciadamente, han descubierto a varios predicadores que hablan de paz y de cosas maravillosas y dentro de ellos está la maldad. Bueno, por eso nosotros tenemos que buscar muy bien que lo que estamos aprendiendo y con quien estamos aprendiendo venga de la palabra. Hay predicadores que predican sin agarrar la Biblia. ¿Los han visto? Sin agarrar la Biblia. Ok, muy bien, entonces vamos a ver qué dice aquí. Dice, ¿qué significa esto? Dice David, no me arrebates, o sea, no me pongas junto, no me pongas juntamente en el mismo bote, ¿junto con quién? Con los malos. ¿Con quiénes son los malos? Son los incorregibles y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz para su prójimo, puras promesas, promesas de, de, de salvación y todo eso, promesas de prosperidad, pero dentro de ellos hay pura maldad en su corazón. Entonces, vamos a ver qué dice Isaías 58 del 1 al 2. Está muy fuerte esto que dice aquí Isaías. Acuérdense que Isaías queda adelante de donde estamos ahorita. Isaías queda a 3 libros para adelante, 3 libros para adelante, Isaías 58, 1. 58, 1 al 12. Dice, ¿listos? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. O sea, le dice Dios a Isaías, anuncia, levanta tu cuello y diles en voz alta a mi pueblo y a la casa de Jacob su pecado. O sea, Dios está enojado porque han hecho un pecado. ¿Cuál pecado han hecho? Vamos a ver. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, pero no han hecho justicia, según él, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, pero la han dejado. Me piden justos juicios y quieren
acercarse a Dios. Oh, porque dicen, oye, oye Dios, nosotros ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. O sea, ¿qué significa humillar nuestras almas? ¿Qué significa humillar nuestras almas? Generalmente significa cuando hacen ayuno. Eso es humillar las almas. Y no te diste por entendido, están diciendo el pueblo. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, están uno ya ayunando, pero por otro lado, oprimen a sus trabajadores. Hay que pagarles y no les pagan. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cómo puede ser oída la voz en lo alto? ¿Cómo dice aquí Isaías? Cuando lo que estamos haciendo, ayunando u orando, pues que por otro lado no estemos oprimiendo a los trabajadores que no se les da su pago, ¿verdad? O que tenemos a alguien bajo nuestro servicio y lo tratamos mal. Bueno, 5. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Dios, que es de día aflijar al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llaméis esto ayuno y día agradable, dice Jehová. O sea, eso que hacen ustedes de que se ponen ceniza y están en ayuno, versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de libertad, soltar las cargas de opresiones y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que él está pidiendo. Otra vez, leámoslo con toda conciencia. Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. ¿Quién lo escogió? El Padre. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es eso de desatar las ligaduras de impiedad? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Pregunta, Javi? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué significa desatar las ligaduras de impiedad? Bueno, que no someter a lo que están como los esclavos. Muy bien. Ajá. ¿Qué Dejarlo de significa someter. soltar las cargas de opresión? Soltar de las cargas de Ponerlos en opresión. libertad. Ponerlos en libertad. O sea, nosotros poder decirles a las personas que hay posibilidades de tener libertad y tener comunicación con Dios. Soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Todo yugo con quién? ¿Qué tipo de yugo? El amo que apresiona al pobre Ajá, obrero, exactamente. que lo somete a más horas extras sin pagarle más. Uh-huh. Y dejar libres a los quebrantados. ¿Qué es eso de dejar libres a los quebrantados? O sea, si nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos dejando libres a los quebrantados, a los que están en opresión, a los que están ligados con yugo, a los que están con ligaduras de impiedad. Todo eso está siendo hecho por medio de hablar de la palabra de Dios. Dice, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus hermanos. Ya dice la palabra, es la verdad. La Ujú. verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Exactamente. Ahí está resumido todo. Ujú. Hablar de su palabra a otros les da libertad. Los saca de las ligaduras, los saca de la opresión, los saca de estar con un yugo. Versículo 8. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu resguardo. Entonces invocarás y te oirá Yud-Heh-Vah-Heh,
clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, fíjense, saciares no con comida, sino al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como en mediodía. 11. Adonai te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y seráis como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12. ¿Cómo dice? ¿Tuyos? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, levantarás y serás llamado resplandor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este versículo está tremendo. Todo esto que dice Isaías. ¿Qué está diciendo en resumidas cuentas? Oye, tú, le dicen los israelitas, oye, si nosotros hemos ayunado, hemos afligido nuestro cuerpo, y nomás no nos escuchas. Y dice Dios, están afligiendo su cuerpo mientras oprimen al asalariado que tienen ahí y no le pagan. Los golpes de pecho. Sí, puros golpes de pecho. Y están haciendo esto. Si yo lo que quiero es que ayuden a los que tienen ligaduras, a los que tienen yugo. Yo lo que quiero es que liberen a los que están en opresión espiritual. Y yo lo que quiero es que ayuden a las personas que tienen necesidad. ¿Lo están haciendo? Entonces, cuando lo hagan, dice, entonces Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Y levantarás y serás llamado reparador de pórticos, restaurador de calzada para habitar. O sea, ¿qué significa todo eso? Que cuando obedezcas a mi palabra, entonces serás llamado restaurador de calzadas para habitar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué salió todo esto? Porque David le dice al padre, no me arrebates con los malignos. No, yo no pertenezco a ese grupo. Yo quiero pertenecer al otro. Vamos a ver qué dice Santiago 5b. No, ya lo leímos. Ya lo leímos y es donde dice Santiago, dice la oración del justo es muy poderosa. La oración del justo. Acuérdense que dice también la palabra de Dios que no somos salvos por obras, sino por gracia. Esto no está muy claro, ¿verdad? No por las obras vamos a ser salvos, pero la gracia del Padre Todopoderoso, la gracia de Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó, nos anima para hacer buenas obras. O sea, es un efecto. La causa es Yeshua, Jesucristo, la crucifixión y resurrección. Entonces, eso nos anima, nos provoca a hacer buenas obras. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, ahora vamos otra vez al Salmo, versículo 4. Nos falta el 4 de ver. Dice, debes darles conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos. ¿A quiénes? ¿A quiénes les está pidiendo David que haga esto? Así, a los malvados. Ajá. Dice, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto ¿qué? Por cuanto no atendieron a los hechos de Yud-Heh-Vah-Heh. O sea, no pusieron atención a lo que él realmente está pidiendo. Dice, versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la voz
ni a la voz, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. O sea que están totalmente perdidos. Vamos a ver qué dice Ezequiel 33:11. Ezequiel está 1, 2, 3, 4, 5 libros adelante de los Salmos. Ezequiel 33:11. ¿Qué es lo que le dice Dios a Ezequiel? Vamos a ver qué le está diciendo Dios a Ezequiel. Versículo 33, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice, diles, ¿quién está diciendo? Diles, Dios les dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Adonai, el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, pues, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que quiere entonces el Padre? Tienes frío, te está llegando entonces. ¿Eh? Okay. Vamos a ver qué dice entonces el Padre aquí en Ezequiel 33:11. ¿Quiere la muerte del impío o no? No, no quiere la muerte del impío, para nada. Dice, yo no quiero la muerte del impío. Aquí hay un salto grande. Vamos al versículo 6, vámonos al Salmo 28. Aquí hay un gran salto. Ajá. Entonces, dice, ahora en el Salmo 6 y 7, vamos a ver un gran salto donde David especifica qué ha pasado en su experiencia con este salmo. Aquí hay un gran salto. David habla bendiciendo a Dios porque su clamor, ¿cuál clamor? El que está en el número 1, versículo 1, dice, a ti clamaré, oh Adonai, ya ha sido respondido. Vamos a ver qué dice. Bendito sea Adonai, que oyó la voz de mis ruegos. 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo tanto, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Entonces, ¿cómo responde David ante esa respuesta de Dios? En alabanza. En alabanza. Alabanza. Vamos a ver qué dice Hechos 17:28. Hechos, Nuevo Testamento. Después de Juan, el evangelista. Hechos 17:28. Este versículo me gusta mucho. Dice, ¿listos? Hechos 17:28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos. ¿En quién vivimos? En Dios, en nuestro Señor, en el Padre, en Yeshua, que son el mismo. Porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Y somos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos. Otra vez, porque en él vivimos. ¿En quién vivimos? En Jesús. ¿Y en quién nos movemos? ¿Y en quién somos o existimos? Ajá. Como algunos de vuestros propios poetas o profetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Porque somos su descendencia. Porque somos su descendencia. Que somos del linaje de él.
Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que me dicen, a ver, ¿cómo dices tú? Porque si lo dice cualquier otra persona, pues no me importa, pero si lo dices tú, pues voy a poner atención. ¿Les ha tocado? A mí me tocó esta semana un amigo que dice, ¿tú por qué no te comes el tocino de ahí de la hamburguesa? No, no, porque la Biblia dice que no debemos de comer carne, ni tampoco mariscos. ¿Dónde dice? Pero si Jesucristo dijo, pero si Jesucristo dijo que no había ningún alimento que, inmundo, que no era lo importante lo que nos metemos a la boca, sino lo que sale de la boca. Ah, sí, le dije, pero no te puedes quedar nada más en un versículo. Entonces, luego fuimos a un video donde explicaba ya todo y ahora el muchacho le saca el tocino a su hamburguesa. Qué maravilla. ¿Y qué video fue ese que le mandó? Ahorita te lo paso. Ok. Muy bien. Pero si Dios lo dijo, es por algo, le dije. Bueno, en primer lugar, el puerco es un animal. En la Biblia no te explica por qué dijo Dios que el puerco no, pero es un animal que no tiene poros, como nosotros tenemos poros, y por ahí sale todo el sudor y por ahí salen todas las toxinas. El puerco no tiene poros. Y además el puerco se come a sus puerquitos cuando tiene hambre y no hay otra cosa que come. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Y los mariscos, pues son, como le dicen en inglés, scavengers, pero en español se dice cucarachas de mar, o sea, se van buscando dónde está todos los excrementos y todo lo malo, toda la basura, y carroñeros, son carroñeros. Entonces ellos, eso es lo que comen, eso es lo que comen. Por algo Dios lo dijo, aunque no explico por qué. Están llenos de colesterol. Llenos de colesterol. Bueno, eso fue aparte. Vamos a seguir. ¿Cómo reaccionó David en el versículo 7? Dice, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Vámonos al Salmo otra vez para terminar. Y luego dice, estamos en el versículo. Estamos en el versículo, ya, no hemos leído el 8, ¿verdad? Ok. Llegamos hasta el 7, donde dice que él, con cántico le alabaré. Después de que el padre lo escuchó. Dice, versículo 8. Dios es la fortaleza de su pueblo. Dios y el refugio salvador de su ungido. Otra vez. Dios es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ungido aquí en hebreo viene Mashiach, que es el ungido, ¿se acuerdan? Mashiach, el refugio salvador de Mashiach. Y donde dice Salvador, ahí viene Yeshua, que es la salvación. Y luego donde dice Jehová es la fortaleza. ¿Saben qué viene en lugar de la palabra fortaleza? Viene la palabra Maos. Si ustedes han ido al centro comercial que se llama Town Center, ahí van a encontrar un restaurante que se llama Maos. M-A-O-Z. Ah, ¿no tiene una T? No, Maos. Ajá, y significa ¿qué? Fuerza. Os es fuerza. Os es fuerza. Si ustedes se acuerdan de la película del mago de Oz, el mago de la fuerza. Mago de Oz es fuerza. En hebreo. Entonces, ese restaurante es basado en la palabra de Dios, Maos. ¿Qué fuerza? Fuerza, que significa fortaleza. Porque todo lo que venden ahí da fuerzas. Muchos vegetales, mucha col. Y también las bolitas esas que hacen ahí que se llaman, no, las otras.
Falafel. Las falafel que están hechas de habas. Están Pero hechas. de habas, no de... No, juraba que era no de garbanzo. Yo juraba que era trigo. No, es verde por dentro. Son habas. Pero las habas no son verdes. Bueno, hay habas verdes. Estamos de aquí a restaurar. Yo de ahí no conozco, me parece delicioso esa bolita de... Sí, ok. Bueno, vamos a terminar. Ok. Dice, versículo 8. Dice, tú eres mi refugio o mi fortaleza, Maos. Tú eres el Salvador, Yeshua. Es ungido, y aquí ungido en hebreo dice Mashiach. Mashiach es el Mesías. O sea, cada vez que diga ungido Es es el pero es que David Mesías. también fue ungido. ¿Eh? David también fue ungido. Sí, pero en este caso no fue David. acuérdense que para que se esté refiriendo a Jesucristo tiene que decir Ha-Mashiach. Ha-Mashiach. Porque hubo muchos ungidos, como tú dices, Daisy. Hubo muchos ungidos como David, como Saúl, Saúl que fue el que ungió a esos dos, a Saúl y a David. Y Salomón también fue ungido. Salomón no, yo que me acuerdo no. Pero hay varios ungidos y esos son Mashiach. Pero Jesucristo, Yeshua, es Ha-Mashiach. Ah, ok. Ha-Mashiach. A todos los ungidos se decía Mashiach. Sí, o sea, Pero eran Jesucristo era Ha-Mashiach. ungidos, son especiales, ¿verdad? Son, sí están apegados a la palabra de Dios y hacen su voluntad, pero son solamente Mashiach, no Ha-Mashiach. Ok, vamos al versículo 9 para terminar. Dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. ¿Qué cosa tan maravillosa? Fíjense bien. Número 1, salva a tu pueblo. Número 2, bendícelo. Número 3, pastorealo. Número 4, susténtalos para siempre. Susténtalos para siempre. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice el Salmo 32, 1, 3. Aquí está en la misma página o a la siguiente página. Salmo 32, 1, 3 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, como la de David. El Salmo 28 que estuvimos leyendo, muchos comentaristas dicen que ahí está pidiendo perdón por el pecado con Betsabé y haber matado al esposo de Betsabé que se llamaba Urías. Entonces, hay varios salmos que son respecto a eso, pero aquí en el 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, como fue el caso de David. Dios le perdonó su pecado, ¿no? Pero que iba a tener repercusiones, sí las tuvo. Dice versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, dice David. En mi gemir todo el día se envejecieron sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, envejeció, dice Pablo. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Eso es bien importante. Yo tengo pecados, no encubrirlo, sino declararlo, número 1, y luego arrepentirnos. Finalmente, ¿qué dice Juan 10:22? Juan 10:22, Nuevo Testamento. Juan 10:22 al 30 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Cuál era la dedicación? ¿Cuál es esa fiesta? Hanukkah, muy bien. ¿Cómo se dice Hanukkah en español? Dedicación. Las luces, sí, cierto, las luces. La fiesta de las luces. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, no estaba dentro del templo, estaba en el pórtico de Salomón, o sea, en las afueras. En el porche. Sí, en el porche. 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz.
y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Acuérdense, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para arrojarlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú, siendo hombre, te haces Dios. Acuérdense, es bien importante memorizar. Acuérdense que yo les dije de un sueño malo, ¿cómo se llaman esos? Una pesadilla que tuve, que vino el enemigo por mí y venía por mí. Yo decía, pero ¿cómo? No es posible, no es posible que venga por mí si él dijo que nadie las arrebatará de su mano. Yo pertenezco a ese redil, yo pertenezco a esas ovejas y nadie me arrebatará de él. Y ahí me desperté. Yo, ay, qué bueno que era un sueño. Qué bueno que era un sueño, pero el enemigo venía y me... Ay, parecía que me succionaba, yo sentía que me succionaba. Sí, horrible que estuvo eso. Pero bueno, bendito el Padre, que no nos dejamos de su palabra. Bendito sea Dios. Vamos a orar para despedirnos. Ah, bueno, una cosa que se me olvidó. En conclusión, ¿qué hemos aprendido de este salmo? ¿Alguien tiene algo que ha aprendido? Que diga, nunca se me va a olvidar esto. La oración, La oración. el arrepentimiento, la oración, El arrepentimiento. Confesar el pecado. Confesar, muy bien. suplicarle al Señor. Suplicarle que qué. Rendir. Rendirse. Levantando los brazos y yo te sabía, Ajá, muy bien. ¿Algo más? Pedirle a Dios que no cierre sus oídos, que no cierre sus oídos y que tampoco deje de hablarnos para que nosotros sepamos qué hacer, cómo pedir, de qué manera suplicarle. Y Él escuchará nuestra oración porque la oración del justo vale. ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a despedirnos en oración. Gracias, te Sería bueno pedir y orar por Israel. Sí, claro. Están en guerra, Alma. Muy feas cosas que se Ya están... empezó la guerra, no, ya empezó la guerra. Atacó, pues tuvo que atacar, ahora ya están retaliando. Sería bueno pedirlo en oración. Claro que sí, ahorita lo incluimos. Gracias, Alma. ¿Algo más que tengan que decir? Ok, muy bien, vamos a orar. Gracias te damos, Señor Padre, porque nos permitiste ir a través de estas escrituras y poder verificar exactamente cuáles son los requerimientos que tú pides para la oración. Padre Santo, en primer lugar, como dice Santiago, tenemos que ser justos. Y un justo es aquel que lee tu palabra, sabe lo que tú quieres y la pone en práctica. Gracias, Padre, porque nos has enseñado lo que significa levantar las manos, sujetarnos a ti, a tu voluntad. Gracias porque nos has enseñado a pedirte, a suplicarte en clamor. Y el clamor que significa que no dejaré de buscarte a ti con ese clamor, con esa petición. Siempre pidiendo, Padre, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Yo lo he experimentado, Padre Santo, y te agradezco porque has escuchado mi oración y la has contestado de una manera totalmente diferente a lo que yo pedía, pero la escuchaste. Señor Padre, te pedimos por todas las personas que están aquí y a lo que representan, los que están aquí, los que están en el Zoom, los que luego lo verán, Padre. Bendice sus familias, sus hijos, las personas que ellos tanto anhelan que vengan al mismo estado en el que estamos nosotros, con este anhelo que no entendemos por qué tanto fuego que tenemos en el corazón. Gracias, Padre, porque es por tu voluntad, por tu misericordia, por tu benevolencia que nos has traído hasta aquí.
y que nosotros te buscamos de día y de noche sin cesar. Bendice esta casa, la casa de San Rita. Bendícela de todo mal y bendícela en todos los diferentes momentos de su vida. Te pedimos que nos lleves con bien, que nos protejas en esta semana de todo mal y que nos traigas aquí nuevamente para aprender el Salmo número 29. Te pedimos por Carolina, Padre Santo, que la ayudes a esa bacteria que tiene adentro y está resistiéndose a morir dentro de su cuerpo. Nosotros te pedimos por tu buena voluntad, Padre, que la sanes. Gracias, Padre Todopoderoso. Y te pedimos por Israel. Señor, dale sabiduría a los que están tomando las decisiones de qué hacer. Padre Santo, si es tu voluntad que pare esa guerra. Señor Padre, las cosas se están poniendo muy, muy de color de rojo y nosotros estamos aquí al pendiente porque probablemente tu venida está cerca y te pedimos, Padre, que atraigas hacia ti a las personas que tanto amamos, para que te conozcan, para que vengan hacia ti. Bendice a Israel y a todo el pueblo que también está en la diáspora, en las afueras, pero también pertenecen a tu pueblo y todos nosotros, aunque no hemos nacido allá ni tenemos sangre de Israel, nosotros hemos sido injertados en el olivo verde. Gracias, Padre. Te pedimos que no te apartes de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Muy bien. Ok, vamos a ver si hay alguien que tenga alguna petición, alguna pregunta, algún testimonio. Ok, no hay nadie. Bueno, entonces nos despedimos esperando verlos el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar aquí y por su paciencia para con nosotros al empezar tarde. Otra vez tenemos una nueva locación, un nuevo lugar, pero ya la próxima llegamos directamente sin tener que meter la identificación y el número, ¿qué? El password. ¿Ok? Gracias por todo. Así es, gracias. Abrazos y saludos. Ay, gracias.